Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver dos temas importantes sobre oscilación. Primero, las oscilaciones amortiguadas y luego oscilaciones forzadas. Y terminamos con un pequeño ejemplo sobre movimiento armónico simple. Bien, empezamos entonces y ponemos como primer tema el día de hoy oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones amortiguadas. Muy bien. En el mundo real, las oscilaciones en general son amortiguadas. ¿Por qué? Porque siempre sobre los sistemas oscilantes van a actuar fuerzas de carácter no conservativo. Puede ser la fricción entre el bloque y una superficie. Puede ser la fricción en el eje de rotación. Puede ser también la resistencia que ofrece el aire o alguna sustancia líquida. Por ejemplo, en el caso del columpio, en el columpio el movimiento oscilatorio puede amortiguarse. ¿Por qué? Porque en la parte superior, en el eje donde están sujetas las cadenas del columpio, ahí en ese eje va a haber fricción entre la barra y el pivote. También podría estar actuando la fuerza resistiva sobre el niño, fuerza resistiva que la ofrece el aire al movimiento del niño. Entonces, en general, los movimientos oscilatorios son amortiguados. Por lo tanto, vamos a considerar ahora un modelo muy particular. Vamos a considerar este sistema de amortiguamiento. Es un cilindro horizontal. Un cilindro horizontal. Vamos a colocar aquí, este es un émbolo que va ligado a un resorte. Aquí tenemos un resorte dentro del cilindro y ese resorte va ligado a una masa que está aquí. Entonces, decimos, el bloque es de masa M. El bloque es de masa M. La constante elástica de este resorte es K. Y vamos a despreciar la masa del resorte. Pero todo este sistema está dentro de un líquido. Aquí tenemos un líquido que va a ofrecer resistencia al movimiento de esa masa. El punto de equilibrio del sistema lo vamos a marcar aquí. Es el punto de equilibrio del sistema. Y vamos a suponer que en este momento este bloque se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v sub x. Muy bien. Como el resorte está algo elongado, es la elongación del resorte, entonces sabemos nosotros que aparece en el resorte la fuerza de restitución en contra de esa elongación. Aquí tenemos la fuerza de restitución. Pero aparte de esa fuerza, hay la fuerza opositora del líquido al desplazamiento de esta masa. Y aquí dibujamos esa fuerza. Fuerza resistiva. Ponemos con R mayúscula para señalar la fuerza resistiva que ofrece el líquido al desplazamiento de esa masa. Entonces, vamos a aplicar aquí la segunda ley de Newton. Entonces decimos de la segunda ley de Newton, tenemos
que la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración que éste adquiera en la dirección X. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Las fuerzas que actúan son la fuerza de restitución del resorte, la escribimos de manera vectorial, más la fuerza de resistencia que ofrece el líquido, y esto es igual a la masa del bloque por la aceleración que ésta lleva. Muy bien, lo que hacemos ahora es escribir ya sin la notación vectorial, asumiendo la dirección que sostiene. La fuerza de restitución está en contra de ese desplazamiento, entonces en contra de la elongación, esta es negativa, recuerden, menos K, la constante elástica del resorte, por la elongación. La fuerza resistiva que ofrece el líquido en este caso, es una fuerza que es directamente proporcional a la velocidad del objeto, pero además opuesta a la velocidad del objeto, es decir, esto es menos B, donde B es el coeficiente de amortiguamiento del sistema por la rapidez que éste tiene en la dirección X, y esto es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resistiva, vamos a marcar eso entonces, aquí, la fuerza resistiva, que ofrece el líquido es igual a menos B por B sub X. Esta es una de las fuerzas, vamos a decir, típicas que me representa la oposición de un líquido al desplazamiento de un objeto. Está en contra del desplazamiento. ¿Y qué cosa es B? B es el coeficiente de amortiguamiento. Vamos a poner aquí a esta ecuación 1, a esta la vamos a llamar 2, y vamos a señalar que este es el coeficiente de amortiguamiento del líquido. Muy bien. ¿De qué depende este coeficiente de amortiguamiento? Este coeficiente depende de la viscosidad del líquido. Mientras más viscoso sea este, mayor va a ser este coeficiente. Entonces podemos comparar el agua con el aceite. El aceite es más viscoso que el agua, entonces el aceite va a tener un coeficiente mayor que el agua. También depende este coeficiente de la geometría de este objeto. Entonces, tiene que ver con parámetros propios del líquido y con parámetros geométricos del objeto que se está moviendo en él. Bien, entonces tenemos ahí la expresión 1, acá estamos aclarando quién es la fuerza resistiva, y ahora continuamos con la ecuación 1 y decimos entonces, en la ecuación 1 que tenemos por lo pronto, diríamos esto menos la constante K por X menos el coeficiente, y recordemos que la rapidez no es sino la primera derivada de la posición respecto del tiempo, y la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado. Estos dos términos que son negativos los vamos a pasar a este lado positivo, de manera que toda la expresión va a ser igual a 0, y reordenando esto tendríamos la masa por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado más el coeficiente de amortiguamiento por la primera derivada de la posición respecto del tiempo, y a esto le sumamos la
constante elástica de resorte por X y decimos finalmente esto es igual a 0. Bien, lo que queda ahora es pasar la masa dividiendo a estos dos términos y entonces decimos la segunda derivada de la posición respecto de tiempo al cuadrado más el coeficiente b sobre la masa m es por la derivada de la posición respecto del tiempo más la constante elástica de resorte entre la masa por X, esto es igual a 0. Esta ecuación es importante. Esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Entonces decimos, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea. A ver, esta ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, ¿por qué se llama así? Una ecuación diferencial es homogénea cuando presenta en un término a la función, en este caso a la función posición, acompañada de un coeficiente. Luego aparece un término donde está la primera derivada de la función, también acompañada de un coeficiente. Puede aparecer, como en este caso, una segunda derivada con un coeficiente que en este caso es 1. Entonces, cuando tenemos la función, tenemos la primera derivada, la segunda derivada, puede haber una tercera, cuarta, quinta derivada. Si todas existen en orden, si todas están, y todo eso es igual a 0, esa es una ecuación diferencial homogénea. Recuerden ustedes la ecuación del movimiento armónico simple. En esa ecuación este término no existe. El término central no existe, ese término. Por lo tanto, no era una ecuación o no es una ecuación diferencial homogénea porque falta la primera derivada. Hay un salto de la función hasta la segunda, no hay la primera. Entonces, como falta este término con su primera derivada de la posición, no sería una ecuación diferencial homogénea. Bien, entonces esa es la característica básica de una ecuación diferencial homogénea. Y es de segundo orden porque tengo hasta la segunda derivada. Si no existiese este término, seguiría siendo una ecuación diferencial homogénea porque tengo la función y la primera derivada. Y sería una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Bien, entonces esta ecuación diferencial caracteriza al movimiento oscilatorio amortiguado. La solución de esta función matemática o de esta ecuación matemática diferencial es la siguiente. Decimos entonces, la solución de la ecuación 3 es la solución de la ecuación 3 es la solución de esta ecuación diferencial homogénea de segundo orden es X que depende del tiempo es igual a la amplitud inicial que tenga el movimiento oscilatorio por la exponencial, una función exponencial elevada a menos, paréntesis, el coeficiente de amortiguamiento entre 2 veces la masa del objeto y todo esto por el tiempo. Y además multiplicamos por la función armónica coseno o seno, en este caso coseno, de omega prima por t más el ángulo de fase phi. Esta es la solución a esa ecuación diferencial de segundo orden homogéneo. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 4. Entonces, esto me está representando al movimiento oscilatorio amortiguado.
aquí tenemos omega prima. ¿Qué es omega prima? Omega prima es la frecuencia de oscilación del sistema amortiguado. No es igual a la frecuencia natural del sistema. Recuerden ustedes que la frecuencia natural del sistema armónico simple simplemente es omega, y ese omega era la raíz cuadrada de K entre M. En este caso, la frecuencia angular con la que oscila el sistema amortiguado, omega prima, es igual a la raíz cuadrada de K entre M. Hasta ahí, diríamos, es igual a la frecuencia natural. Pero aquí le agregamos un término. Esto es menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado entre 4 veces la masa al cuadrado. Y todo bajo la raíz cuadrada. Es decir, a este término raíz cuadrada de K entre M, que es la frecuencia natural del sistema armónico simple, hay que agregarle este término de aquí, que vendría a ser el cuadrado de este exponente. Entonces, esta es la frecuencia con la cual va a oscilar el sistema amortiguado. Ecuación 5. ¿Qué diferencia hay entre la frecuencia natural del sistema armónico simple con la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas? Esta es menor. En cuanto en esta cantidad estamos restando. Entonces la frecuencia omega prima es definitivamente menor que omega. ¿Y eso qué significa? Que si el sistema oscilatorio simple, armónico simple, oscilaría de esta forma, con esta frecuencia, ¿correcto? El sistema amortiguado se desplazaría con una frecuencia menor. Más lentamente se mueve justamente por el amortiguamiento, porque el líquido está oponiéndose a que se desplace la masa. Y no solamente es más lento el movimiento oscilatorio, sino que además, observen este término. Aquí tenemos A exponencial negativa. Todo esto de aquí es el factor, este es un factor de amortiguamiento. Esta exponencial negativa va a hacer que cada vez este término crezca, vamos a decir, en una cantidad negativa, de manera que multiplicado por el A, cada vez todo esto va a ser menor que A, cada vez más pequeñito. Entonces la amplitud también va a disminuir. De modo que, si volvemos aquí, si este es el movimiento armónico simple, sin amortiguamiento, cuando hay amortiguamiento es más lento y además la amplitud va disminuyendo en el tiempo hasta que finalmente desaparece el movimiento oscilatorio. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a poner aquí algunos casos particulares. ¿Qué sucede si decimos la constante K entre la masa M es mayor que B cuadrado entre 4M cuadrado? Es decir, si este término es mayor que aquel, obviamente la diferencia es una cantidad positiva y tenemos una raíz real. Pero vamos a hacer algunas simplificaciones. Una masa cancelamos y despejamos. Sería el B cuadrado, sería igual a ¿qué? B cuadrado sería menor, ¿no? Menor, conservamos eso, menor. Y 4M pasa multiplicando acá. 4K por M. Y sacamos la raíz cuadrada. Entonces, el coeficiente de amortiguamiento va a ser menor que 2 raíz cuadrada de K por M. Entonces, así quedaría el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, aquí hay una condición importante. Si el coeficiente de amortiguamiento de la sustancia es menor que 2 veces la raíz cuadrada del producto entre la constante elástica resorte y la masa, si eso sucede, el movimiento se denomina subamortiguado. Entonces, esto corresponde a un movimiento oscilatorio subamortiguado.
Listo. Muy bien. Vamos ahora a hacer un gráfico de ello. Un gráfico de las oscilaciones subamortiguadas. Vamos a ver. Bien. Vamos a graficar entonces aquí. Aquí vamos a poner X, el desplazamiento del bloque, y por aquí vamos a colocar el tiempo. Muy bien. Ahora decimos lo siguiente. Vamos a suponer que en este problema el ángulo de fase φ vale 0. Entonces vamos a suponer que el ángulo φ es 0. ¿Correcto? Muy bien. Entonces este término aquí no existe y la función coseno se reduce simplemente a coseno omega prima por t. Luego, si el tiempo vale 0, tendría coseno de 0. Coseno de 0, recuerden, es 1. Entonces todo esto vale 1. El tiempo t vale 0, decíamos, e a la menos 0. E a la menos 0 es como decir 1 entre e a la 0. Eso también vale 1. E a la 0 vale 1. Entonces aquí tendríamos 1. Por lo tanto, el valor de x será a por 1 por 1. Es decir, simplemente a. Entonces aquí el valor de x será a, el máximo valor. Y eso lo va a tener al inicio, en el tiempo t igual a 0. Bien. Luego, la función exponencial es negativa y eso corresponde a una curva de este tipo. Una curva de este tipo. Entonces aquí tenemos esta curva exponencial negativa que asintóticamente se va a acercar al 0. Para un tiempo suficientemente grande, esto va a ser 0. ¿Correcto? Esta línea punteada que he dibujado corresponde a la función e a por e a la exponencial b entre 2m por t. Es el factor de amortiguamiento. Voy a graficar como si tuviera un espejo aquí, entonces graficada en este lado será de la misma forma. Entonces voy a tener vista en espejo a esa función de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta función exponencial me va a decir cómo va a ir disminuyendo la amplitud en el tiempo. Luego, la función armónica la vamos a graficar y vamos a marcar aquí este punto, aquí, por acá, por aquí y aquí. Suficiente. Entonces decíamos, para phi 0 y al tiempo 0, x vale a, estamos aquí arriba, entonces mi gráfica va a ser la siguiente. Va a bajar, pasa por 0, pasamos a valores negativos conforme va pasando el tiempo y llegamos a esta amplitud nada más y luego subimos a 0 otra vez y luego vamos hacia arriba, otra vez llegamos a un valor máximo que es este, regresamos, pasamos al 0 y aquí lo que vemos es que la amplitud del movimiento oscilatorio cada vez es más pequeñito y está desapareciendo en el tiempo y aquí va a continuar. Entonces, ahí tenemos la línea en azul, es la función completa. La línea en rojo punteada solamente es el factor de amortiguamiento que me sirve para ver cómo va disminuyendo la amplitud. Empezó en el lado positivo máximo, para el lado negativo ya es mucho menor, cuando regresa al lado positivo es menor aún y así sucesivamente. Y entonces la amplitud desaparece con un tiempo suficientemente grande. Bien,
Luego vamos a pasar a otra situación. ¿Qué pasaría si, decimos, si ahora K entre M, la constante de de resorte, entre la masa del bloque es exactamente igual a el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado entre 4 veces la masa del objeto al cuadrado? Si es exactamente igual, entonces podemos, igual que antes, cancelar una masa y al despejar tendríamos que el coeficiente al cuadrado es igual a 4 veces la constante K por M. Y sacando la raíz cuadrada, el coeficiente sería 2 veces raíz cuadrada de K por M. Entonces, este es un caso particular. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es exactamente igual a 2 veces raíz cuadrada de este producto. Cuando tenemos eso, el movimiento dejó de ser oscilatorio. ¿Por qué? ¿Por qué ya no es oscilatorio? Como estas cantidades son iguales, omega prima vale 0. Significa entonces que no hay movimiento oscilatorio. Entonces dejó de ser movimiento oscilatorio, pero sí es un movimiento amortiguado. Porque el amortiguamiento depende del coeficiente B. Por lo tanto, es un movimiento amortiguado. ¿Pero de qué tipo? Vamos a decir, esto corresponde al movimiento críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Entonces, siempre que tengamos esta igualdad, el movimiento será críticamente amortiguado. ¿Y cómo es la gráfica para este movimiento que dejó de ser oscilatorio? Podría ser de la siguiente forma. En esta misma gráfica lo vamos a hacer. El movimiento empieza con una amplitud A, asumiendo que phi vale 0, pero va a disminuir, puede pasar al valor negativo, pero cuando está regresando ya no pasa a la parte positiva. Entonces termina ahí. Entonces no hay una oscilación completa. Si el sistema pasaría a tener desplazamientos positivos, en X positivo, ya podríamos contar con una oscilación por lo menos y sería el oscilatorio subamortiguado. Pero aquí no hay oscilaciones. Entonces pasamos del valor positivo al negativo y cuando está regresando ahí nomás queda y se va al 0 y no completa una oscilación, entonces dejó de ser oscilatorio. Esto de aquí, esta línea entonces corresponde al movimiento críticamente amortiguado. Listo. Muy bien. Pero tenemos un tercer caso. El tercer caso es si K entre M es menor que este término. Obviamente que ahí diríamos lo siguiente, ¿no? Entonces el otro caso es si K entre M es menor que B cuadrado entre 4M cuadrado. Si eso sucede, entonces en esta resta, este término es mayor que aquel, voy a tener la raíz cuadrada de un valor negativo. Entonces, si la raíz cuadrada de un valor negativo no es un valor real, es un valor imaginario. Entonces entramos al campo de los números imaginarios, por lo tanto al campo de los números complejos. Y tenemos entonces otra situación diferente. Si eso es verdad, entonces decimos igual, cancelando una de las masas, diríamos que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado va a ser mayor que 4 veces la constante K por M, y sacando la raíz, el coeficiente va a ser mayor que 2 veces la raíz cuadrada de K por M.
Entonces, esto corresponde a un movimiento sobreamortiguado. Tampoco es oscilatorio. Este es un movimiento sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Muy bien. Pero podríamos escribir la solución matemática a la ecuación del movimiento en general. La expresión que hemos visto, la expresión 3. Entonces decimos, la solución para este caso es la solución de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden en este caso es. Entonces, si esto sucede, la solución es x que depende del tiempo, y esto es igual a una constante c sub 1 por la exponencial a la menos otra constante a sub 1 por t más otra constante c sub 2 por la exponencial de menos otra constante a sub 2 por el tiempo t. Esta sería la solución a la ecuación homogénea de segundo orden que hemos visto al inicio. Pero esto es válido solamente para los casos de coeficientes de movimiento mayores que este valor. A esta ecuación le ponemos 4. Bien. Aquí hay que señalar lo siguiente. A sub 1 y A sub 2 son cantidades que dependen de el coeficiente de amortiguamiento, de la constante elástica de resorte y de la masa. Decimos entonces donde dos puntos A sub 1 y A sub 2 son constantes que dependen de el coeficiente de amortiguamiento, de la masa del bloque y la constante elástica del resorte. Además, ellas contienen el número imaginario i. Además, ellas contienen al número imaginario i. Y lo vamos a marcar con círculo para que se den cuenta. El número imaginario i. Y vamos a decir las constantes. Las constantes c sub 1 y c sub 2 dependen de las condiciones iniciales del problema. De las condiciones iniciales del problema. Bien, pero ahora en esa misma gráfica vamos a incluir cómo sería la curva que describe un movimiento sobreamortiguado. La curva sería así. Igual empezamos para phi 0 en máxima amplitud
y el amortiguamiento sería así. Asintóticamente se va acercando a cero, muy rápidamente. Entonces, esta línea en negro corresponde al movimiento sobre amortiguado. Movimiento sobre amortiguado. Entonces, ahí tenemos en azul el movimiento susamortiguado, esta otra línea en negro que pasa hacia el lado negativo, críticamente amortiguado, y esta otra que ni siquiera alcanza a pasar al lado negativo, simplemente regresa a su punto de equilibrio, es el movimiento sobreamortiguado. Esto es lo que corresponde entonces a las oscilaciones amortiguadas y el caso de que ya dejan de ser oscilaciones el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. Pero como un tema adicional aquí, vamos a ver lo que es la energía, o mejor, la variación de la energía mecánica en un sistema subamortiguado. Entonces vamos a poner en el siguiente punto variación de la energía mecánica en el movimiento subamortiguado. Variación de la energía en el movimiento oscilatorio subamortiguado. Bien. Entonces, la energía mecánica que tiene cualquier sistema oscilatorio no es sino la suma de dos energías, la energía cinética más la energía potencial elástica. ¿Correcto? Entonces, la energía mecánica total del sistema va a ser igual a 1/2 masa del sistema por su rapidez al cuadrado más energía potencial elástica en el resorte 1/2 la constante elástica del resorte por la elongación al cuadrado. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo varía esta energía en el tiempo. Y para ello entonces vamos a derivar. Derivamos la energía en el tiempo. La derivada de energía respecto del tiempo será igual a la derivada de esta expresión. Pero aquí tengo 1/2 de la masa, esto es constante. La derivada de la rapidez al cuadrado es 2, el 2 de aquí pasa como coeficiente, entonces 2 entre 2 se va a cancelar el 1/2 con el 2 y me queda simplemente la masa por la rapidez en x y por la derivada de la rapidez respecto del tiempo, su primera derivada. Ahora vamos a derivar el segundo término, más 1/2 acá es constante, pero la derivada de x cuadrado respecto al tiempo, el 2 igual baja, y ese 2 se cancela con el 1/2 y me queda la constante k por x, por la derivada de x respecto del tiempo. Ahí tenemos la derivada de energía respecto del tiempo. Bien, seguimos y diríamos lo siguiente entonces. La derivada de la energía respecto del tiempo es igual masa por la rapidez en x, pero recuerden que la derivada de la rapidez respecto del tiempo es la aceleración. La aceleración a lo largo de x, más, aquí tendríamos la constante k por x, y esta derivada de la posición respecto del tiempo es la rapidez en x. La rapidez en x. Podemos factorizar entonces
la rapidez en X. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Si hacemos eso, tendríamos la siguiente situación. Diríamos entonces, la derivada de la energía en el tiempo será igual, paréntesis, la masa por la aceleración en X más la constante del resorte por X y factor común, la rapidez en X. A esta ecuación le voy a llamar 5. Bien, ahora vamos a descubrir qué es esto. Al inicio de esta clase hemos visto nosotros la siguiente expresión, recuérdenla. Masa por la aceleración en X más la constante K por X más el coeficiente B por B sub X igual a 0. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a hacer es, este término lo voy a pasar a este lado y lo que me queda es masa por aceleración en X más la constante K por X igual a menos el coeficiente de amortiguamiento por Bx. Y aquí tengo esta expresión que le voy a llamar 6. Y vemos que todo este miembro de la izquierda es justamente lo que está entre paréntesis, aquí arriba, en 5. Entonces vamos a reemplazar 6 en 5. La ecuación 6 la reemplazamos en la ecuación 5 y entonces se tiene que la derivada de la energía respecto del tiempo es igual, todo esto de aquí es menos el coeficiente de amortiguamiento por la rapidez que tenga el bloque. Y todo eso otra vez por la rapidez, entonces esto es al cuadrado. Esta expresión 7 me dice entonces con qué rapidez está disminuyendo la energía. El menos significa disminución. Entonces, mientras más grande sea el coeficiente de amortiguamiento, más rápido va a perder energía mecánica. Entonces, esto es para el momento subamortiguado, donde B, recuerden, tiene que ser menor que 2 veces la raíz cuadrada de K por M. Entonces, para esos casos funciona. O sea, este valor de B tiene un límite, ¿no? El B, recuerden, es menor que 2 veces la raíz cuadrada de K por M. Entonces, es válida esta expresión solamente bajo esta condición. No funciona cuando B es igual a este valor o cuando B es mayor que ese valor. Solamente es para el subamortiguado, nada más. Entonces ahí tenemos la rapidez con la cual disminuye la energía en el tiempo. Bien, esto es lo que concierne al movimiento oscilatorio amortiguado. Y ahora vamos a ver lo que es el movimiento oscilatorio forzado. Entonces, vamos a ver aquí otro tema y decimos movimiento oscilatorio forzado. Movimiento oscilatorio forzado. Bien, pasamos a este tema. Muchas veces es necesario que el movimiento oscilatorio continúe, no puede detenerse, porque si no, digamos, el sistema no cumple sus funciones, como el caso, por ejemplo, del reloj a péndulo.
Si lo hemos estudiado como armónico simple, pero en realidad, es el caso ideal. En el mundo real, el reloj a péndulo se va a detener. ¿Por qué? Porque hay fricción en el eje de rotación. En el eje de rotación hay fricción y van a detener las barras, no van a seguir oscilando. Entonces, ese reloj necesita de una energía externa para que siga oscilando. Esa energía va a proporcionar una fuerza que va a obligar a que siga moviéndose. Entonces, el movimiento giratorio forzado va a, digamos, arreglar el problema del amortiguamiento. En otras palabras, la fuerza externa que está actuando va a compensar el amortiguamiento y el sistema oscilante va a seguir. Entonces, la ecuación matemática para esto, ¿cuál es? Otra vez acudimos a la segunda ley de Newton. Decimos de la segunda ley de Newton, se tiene. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema debe ser igual a la masa del objeto por la aceleración que éste obtenga. Voy a suponer que es un sistema masa-resorte, pero que necesitamos una fuerza externa para que siga oscilando. La fuerza externa va a estar siempre a favor del movimiento, entonces aquí tengo esa fuerza externa que va a favorecer el movimiento. Pero en contra de ella está la fuerza de restitución en el resorte. Y en contra va a estar la fuerza resistiva del medio. Y esto va a ser igual masa por aceleración. Vectorialmente escribimos y todos los términos tienen signo positivo. Pero cuando dejamos la notación vectorial, como está a favor del movimiento, se mantiene como positiva esta fuerza externa, pero la fuerza de recuperación del resorte es menos K por X, la fuerza resistiva es menos el coeficiente de amortiguamiento por la rapidez en X, y esto es igual a la masa por la aceleración. Estos términos pasan al otro lado sumando y solamente nos quedaría la fuerza externa en el miembro de la izquierda. Entonces aquí tendríamos que la fuerza externa va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. A esto le sumamos el coeficiente B por la rapidez y le sumamos la constante K por la elongación. Nuevamente vamos a hacer lo siguiente. La masa va a pasar dividiendo a toda la expresión. Dividimos todo por la masa y luego desarrollamos también las derivadas correspondientes. Entonces acá tendríamos que la fuerza externa entre la masa será igual a la aceleración más el coeficiente entre la masa, por la rapidez en X más la constante K entre la masa por X. Ordenando estos términos tendríamos la siguiente expresión diferencial. Entonces, vamos a ver aquí. La siguiente expresión. Ponemos primero la aceleración, que es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado, más el coeficiente de amortiguamiento entre la masa por la primera derivada de la posición
respecto del tiempo más la constante elástica de resorte entre la masa por la elongación, y esto va a ser igual a la fuerza externa entre la masa. Bien, la fuerza externa tiene que ser necesariamente una fuerza de carácter armónico. Vale decir entonces donde, dos puntos, la fuerza externa debe obedecer a una función armónica. Podría ser la función coseno. Pero debe tener un valor máximo. Entonces acá tenemos el valor máximo de esa fuerza. El valor máximo. Máximo coseno de frecuencia angular sub d por t. Bien, a esta ecuación le vamos a llamar 8 y a esta llamamos 9. Esta expresión 9 es la expresión de la fuerza armónica externa, cuyo valor máximo está aquí, F máximo, y omega sub d, ¿qué cosa es? Omega sub d es la frecuencia angular de la fuerza externa, es la frecuencia con la cual oscila la fuerza externa. Entonces, ponemos omega sub d es la frecuencia angular de la fuerza externa, de F externa. Entonces es una fuerza armónica y obviamente depende del tiempo. Claro, va a depender del tiempo. Bien, vamos entonces a completar la expresión y tendríamos finalmente la ecuación diferencial para las oscilaciones forzadas. Sería entonces la segunda derivada de la posición respecto de tiempo al cuadrado más el coeficiente de amortiguamiento entre la masa por la primera derivada de la posición respecto del tiempo más la constante elástica de resorte entre la masa por la elongación, y esto es igual a la fuerza máxima por el coseno de omega sub d por t entre la masa. Toda esta expresión sobre la masa. Bien, esta es la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. ¿Por qué es no homogénea? Porque no es igual a 0. Si sería igual a 0, sería homogénea la que como ecuación que hemos visto en el movimiento amortiguado. Como no es igual a 0, sino a este valor de aquí, esta es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Porque no es igual a 0, sino a una cantidad distinta. Muy bien, la solución de esta ecuación diferencial obviamente es más compleja que la anterior y no vamos a entrar al desarrollo de ello porque al nivel que estamos haciendo este tema, en general los estudiantes todavía no han llevado el curso de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, no conocen el procedimiento de cómo se resuelve una ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer es simplemente colocar la amplitud de este movimiento y vamos a analizar la amplitud del movimiento oscilatorio forzado. Entonces, la amplitud del movimiento oscilatorio forzado está dado por la siguiente expresión. La amplitud es igual a la fuerza máxima que actúa sobre el sistema sobre la raíz cuadrada de paréntesis, la constante
elástica del resorte menos la masa del objeto por la frecuencia angular de la fuerza externa al cuadrado, y a esto le sumamos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado por la frecuencia angular de la fuerza externa al cuadrado. Esta es la expresión para la amplitud del movimiento oscilatorio, vamos a decir forzado. Vamos a poner los números aquí, esta ecuación es la ecuación 10 y aquí tenemos la ecuación 11, que me da la amplitud. Vamos a analizar un poquito aquí algunos términos o algunas situaciones en particular. ¿Qué sucede si, por ejemplo, qué pasaría si la fuerza externa no sería armónica? Si no es armónica, no tendría la función coseno y no tendría frecuencia angular. Sería una fuerza de repente constante, podría ser, o una fuerza de otro tipo, pero de ninguna manera armónica, de ninguna manera oscilante. Entonces, ¿qué pasaría si la frecuencia angular no existe? Cero. ¿Correcto? Si no existiría, porque la fuerza externa no es armónica, entonces este término desaparece, este también, y solamente me queda el K. Nada más. Y entonces diríamos que la amplitud, en este caso, sería igual a la fuerza máxima sobre la raíz cuadrada de, perdón, aquí falta un cuadradito, un cuadrado, entonces K al cuadrado, porque aquí desaparece entonces todo esto, pero de K al cuadrado y con la raíz desaparece entre K. Esta sería la amplitud, ¿correcto? Para el caso de que la fuerza externa no sea armónica. En este caso, esta fuerza sería de repente una constante, entonces la amplitud sería un valor constante. O sería el valor para cuando no exista fuerza armónica. Otra situación es la siguiente. ¿Qué sucede si la constante elástica resorte sería exactamente igual a la masa por la frecuencia angular de la fuerza externa al cuadrado? Si son iguales estas dos, desaparece todo este término y solo me queda la raíz cuadrada de b cuadrado por omega sub d al cuadrado. En esa situación, la amplitud sería fuerza máxima sobre, como esto no existe, la raíz cuadrada desaparece con estos cuadrados y me quedaría simplemente el coeficiente b por la frecuencia angular sub d. Y estaríamos con esa otra expresión para la amplitud. Y esto sí sería una constante. Esa amplitud sería constante. ¿Por qué constante? Porque este valor máximo de la fuerza oscilante, eso es constante, que es constante. Entonces, esto es una constante, entonces tendríamos una amplitud constante. Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar el tema de la resonancia. Y con eso termina la teoría del día de hoy. Y pasamos luego a hacer un problemita de movimiento armónico simple. Vamos a graficar entonces, en el caso de la resonancia, lo siguiente. Ponemos resonancia. Resonancia. La resonancia es un fenómeno que se produce bajo ciertas condiciones. Y eso lo vamos a ver mejor en la gráfica. Vamos a tener la siguiente gráfica, miren. En el eje vertical graficamos la amplitud
Y en el eje horizontal vamos a graficar omega sub d entre omega prima. Recuerden que omega prima es la frecuencia angular del sistema oscilatorio amortiguado. Pero ese sistema deja de ser amortiguado cuando hay una fuerza externa con esta frecuencia. Y el sistema, decíamos, va a oscilar ahora con esta frecuencia. No con la omega prima, sino con la frecuencia de la fuerza externa. Vamos a graficar aquí hasta el número 2. Por aquí ponemos 1. Acá 0,5. Y aquí ponemos 1,5. Y aquí en el eje vertical vamos a poner, o vamos a tener 5 divisiones. Ok. Entonces, más o menos, divisiones iguales. Y vamos a decir, esto corresponde a un valor que es F máximo sobre K. Esto de aquí corresponde a 2F máximo sobre K. El de aquí, 3 veces F máximo sobre K. El de aquí correspondería a 4 veces F máximo sobre K. Y el de aquí, 5 F máximo sobre K. Bien, entonces ahora empezamos a hacer la gráfica. Aquí decíamos, ¿qué sucede si omega sub d vale 0? Si omega sub d vale 0, 0 entre omega prima es 0, estamos aquí. Y si omega sub d vale 0, la amplitud es fuerza máxima entre K. Estaríamos aquí. Empezamos acá. Siempre que omega sub d vale 0, vamos a empezar ahí, definitivamente. Pero, obviamente, cuando corramos hacia este cociente, cuando ya tengamos algún valor de omega sub d, esto va a disminuir. Entonces esto baja de esa forma y va a desaparecer por allá. Asintóticamente va a ser 0. Pero luego podría darse otro caso. Empezamos siempre aquí, omega sub d vale 0, pero con este cociente, luego vamos a tener la siguiente situación. Una curvita que un poquito sube y llegando al número 1, al valor 1, es decir, cuando estos son iguales, es 1, se llega ahí, pero luego baja y también va a desaparecer. Luego, en otra situación diferente, podríamos empezar siempre aquí, porque siempre omega sub d vale 0, entonces siempre empezamos en este punto, y cercano del 1, voy a dibujar esta línea mejor para orientarnos. Siempre el pico va a estar cerca, muy cerca del 1. Entonces subimos aquí y bajamos, cada vez más cerca al 1. Luego vamos a estar por aquí, más cerca todavía hacia el 1. Más cerca, el pico va a estar muy cercano al 1, muy cercano al 1, y bajamos. Y luego, aquí sí ya vamos a tener justo en el 1, entonces sube enormemente la amplitud y baja también violentamente. A ver, ¿por qué tenemos las diferentes curvas? Para empezar, esta primera que tenemos aquí abajo corresponde a un B que va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de K por M. Es decir, en el movimiento críticamente amortiguado se da esto. Recuerden, para el movimiento críticamente amortiguado teníamos que B es igual a 2 raíz cuadrada de K por M. Aquí, la segunda curva corresponde a un B igual a la raíz cuadrada de K por M. La tercera corresponde a un valor de B que va a ser igual a 0,2
7 raíz cuadrada de K por M. Esta otra va a corresponder a un coeficiente B que es igual a 0,4 raíz cuadrada de K por M. Y esta última, de gran pico, corresponde a B igual a 0,2 raíz cuadrada de K por M. Ahora vamos a interpretar esto. Obviamente, mientras más grande sea el amortiguamiento, el pico no crece tanto. ¿Cuándo? Cuando la frecuencia del sistema oscilante amortiguado es prácticamente igual al de la fuerza externa. Es decir, cuando este cociente vale 1. Y conforme va siendo cada vez más pequeño el coeficiente, el pico se va acercando a la unidad. Y cuando prácticamente es pequeñísimo, como aquí 0,2 por aquel valor, el pico ha crecido enormemente y cae sobre 1. Esta es la resonancia. El pico me marca la resonancia. La resonancia, entonces, ¿cuándo se produce? La resonancia se produce cuando la frecuencia de oscilación del sistema amortiguado está muy cerca o es igual a la frecuencia de la fuerza externa. Y obviamente en la resonancia la amplitud de la oscilación crece. En la resonancia la amplitud crece y va a crecer mucho más mientras más pequeño sea el coeficiente de amortiguamiento. Y esto trae serios problemas en sistemas mecánicos. Porque una cosa es que un sistema oscile de manera natural así, pero ¿qué pasa si la fuerza externa tiene una frecuencia igual o muy parecida a la frecuencia de la oscilación amortiguada? La amplitud que vendría a ser va a crecer enormemente y eso podría destruir el sistema mecánico, destruirlo, colapsarlo. Y siempre se cuenta como anécdota de esto o como caso real, hace muchos años atrás, en el siglo pasado, una tropa de soldados norteamericanos salieron de maniobras y fueron a cruzar un puente a paso de desfile. Entonces, la tropa, constituida por cientos de soldados, golpeaban periódicamente el puente con la pierna derecha, con la pierna izquierda, periódicamente. Entonces, había golpes periódicos sobre el puente, pero lamentablemente la frecuencia con la cual estaban golpeando al puente coincidió con la frecuencia de oscilación del puente y se vino abajo el puente con soldados y todo. A partir de ese hecho histórico, todos los ejércitos del mundo, cuando salen de campaña o de maniobras, entonces al cruzar un puente siempre ordenan que rompan filas y los soldados pasan caminando, justamente para evitar que el puente colapse. ¿Ok? Bien, eso es la resonancia. Y para terminar, vamos a hacer un pequeño problemita de movimiento armónico simple. Bien, vamos a borrar esto y vamos a desarrollar entonces problemas. Un primer problema. Bien, el primer problema nos dice lo siguiente. Bien. Un bloque de 2,00 kilogramos que se desliza sin fricción
se conecta a un resorte ideal con constante elástica 300 Newton por metro. En el tiempo t igual a 0, el resorte no está estirado ni comprimido y el bloque se mueve en la dirección negativa a 12,0 metros por segundo. Las preguntas son: calcule, pregunta A, la amplitud, pregunta B, el ángulo de fase, y pregunta C, escriba una ecuación para la posición del bloque en función del tiempo. Bien, entonces vamos a escribir los datos del problema. Los datos del problema. ¿Qué me decía? Un bloque de 2,00 kilogramos. La masa del bloque es de 2,00 kilogramos. Luego, que se desliza sin fricción, es decir, el coeficiente de fricción cinético es 0, no existe. Luego dice, se conecta a un resorte ideal con constante elástica 300 Newton por metro. Luego, en el tiempo t igual a 0, el resorte ni está comprimido ni está estirado. ¿Qué significa eso? Que la posición inicial del bloque va a ser 0, es su punto de equilibrio estable. Y el bloque se mueve, dice, en dirección negativa a 12,0 metros por segundo. Entonces la rapidez es de 12,0 metros por segundo, pero dirección negativa, menos entonces, hacia la izquierda, ¿correcto? Las preguntas son: calcular la amplitud del movimiento, calcular el ángulo de fase y escribir una ecuación para la posición en función del tiempo para ese bloque. Esas son las tres incógnitas. Entonces, vamos a pasar a resolver el problema. Bien, veamos entonces la solución del problema. La solución. En la solución decimos lo siguiente. La amplitud, la expresión para encontrar su valor es la raíz cuadrada de la rapidez inicial, x al cuadrado, entre omega al cuadrado más x sub 0. De esta forma encontramos la amplitud. Entonces, pero x sub 0 nos dicen que vale 0. Entonces esto desaparece y simplemente reemplazamos los valores para la rapidez inicial, que es de 12, negativo, menos 12 al cuadrado sobre la frecuencia angular al cuadrado. La frecuencia angular al cuadrado, recuerden, es igual a la constante k entre m. Por lo tanto, entonces, omega al cuadrado, abajo va k, la constante k, que es 300, y por extremos y medios la masa pasa al numerador, y aquí tendríamos entonces 2 kilogramos. Al hacer estas operaciones, la amplitud resultaría que sale 0,960. 0,960 metros. Esa es la amplitud del movimiento oscilatorio. Luego calculamos el ángulo de fase phi.
Para hallar el ángulo de fase φ, decimos, la expresión es, el ángulo φ es igual al arco tangente de menos la rapidez en x inicial sobre omega por x sub 0. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. X sub 0 vale 0. Esto vale 0. Entonces, cualquier cantidad entre 0, lo que voy a tener aquí es el ángulo φ va a ser igual al arco tangente ¿de qué? De menos 12 entre 0. Cualquier cantidad entre 0 es indeterminado, ¿correcto? Entonces, como eso es indeterminado, diríamos lo siguiente. El ángulo de fase va a ser igual al arco tangente de infinito o indeterminado. Y cuando eso sucede, significa que el ángulo φ vale pi medios. Pi medios. Siempre es así. La tangente de pi medios es indeterminada. Entonces el arco tangente indeterminado tiene que ser pi medios. Entonces el ángulo de fase vale pi medios. ¿Listo? Bien. Ahora tenemos que escribir la ecuación para la posición. En este caso decimos la expresión para la posición en función del tiempo para el movimiento armónico simple es la amplitud por el coseno de omega t más phi. Esta es la ecuación general para cualquier movimiento armónico simple. Lo que hay que hacer ahora es reemplazar el valor de la amplitud aquí, el valor del ángulo de fase, y hay que calcular el omega. La frecuencia angular, recuerden, es la raíz cuadrada de k entre m. Entonces calculamos esto y decimos raíz cuadrada de 300 sobre 2. Raíz cuadrada de 150, entonces resulta que la frecuencia angular es 12,2 radianes por segundo. Este es el valor de la frecuencia angular. Entonces ya tenemos la amplitud, tenemos la frecuencia angular y tenemos el ángulo de fase. Y ahora sí reemplazamos esos valores en expresión general y tendríamos la ecuación para la posición de este problema en particular, para este problema en particular. Bien, entonces la vamos a escribir esa expresión aquí arriba para terminar. Escribimos completa aquí arriba y diríamos entonces la ecuación para la posición de ese bloque en función del tiempo es la amplitud, paréntesis, 0,960 metros, y esto por el coseno, corchete, paréntesis, omega. Omega es 12,2 radianes por segundo, y todo eso multiplicado por el tiempo, que es la variable, y más el ángulo de fase, que es pi medios. Y ahí cerramos el corchete, y esta es entonces la ecuación que me describe la posición del bloque en cualquier instante t. Bien, con esto terminamos esta clase el día de hoy. Tengan buen día, jóvenes. Nos vemos en una próxima sesión.